Hola, buenas. Estamos aquí desde el Grupo Municipal de Ciudadanos para hacer la valoración del último pleno que hemos celebrado, el pleno ordinario correspondiente al mes de febrero, antes de la semana de Carnaval, que empieza ya mismo. Y ha sido un pleno en el que normalmente ustedes saben que van una serie de puntos en el orden del día y luego ya los apartados habituales de las urgencias, si hubiera, y luego de los ruegos y preguntas, aparte de los informes de las concejalías y alcaldía. En este caso no había ningún punto en el orden del día, solamente había lo que es la dación de cuentas al Ministerio de Hacienda del cierre ya económico del año 2019, y es lo que hemos hecho hoy, dar cuenta de lo que se envía al Ministerio de Hacienda. Y luego ha habido los distintos informes de las distintas áreas, así como de la alcaldía, y posteriormente, ya para finalizar el pleno, lo que son los ruegos y preguntas con las correspondientes contestaciones de los concejales respectivos. Por parte de Ciudadanos hemos planteado una batería de preguntas. Hemos tenido la peculiaridad, por primera vez en este pleno, de ya estar limitados en cuanto al tiempo, con el nuevo reglamento orgánico de funcionamiento de los plenos del Ayuntamiento realmente. Entonces ya tenemos una limitación en cuanto a los tiempos, tanto en las intervenciones, de los debates que se puedan producir, como en el apartado de ruegos y preguntas, donde disponemos cada concejal únicamente de 4 minutos para formularle las preguntas a los miembros del equipo de gobierno. Vamos un poco acelerados siempre y entonces en esta valoración a lo mejor puedo extenderme un poco más respecto de lo que ha ocurrido en el Pleno en el sentido de las preguntas que hemos formulado. Preguntas, una batería por parte de mi compañero, algunas relativas con temas de educación, algunas otras con temas de limpieza, y por parte mía he planteado 3 preguntas dirigidas tanto a los concejales de Hacienda como al concejal de Deportes y lo mismo a la concejala responsable de materia de empleo en la localidad. En cuanto al tema de empleo, empezando por ahí, hemos planteado que no es normal que por parte de un equipo de gobierno, por parte de una concejalía, se salte lo que es un reglamento. Y me voy a explicar un poco. Y es que esta semana hemos celebrado lo que es la Mesa Local para el Empleo. La Mesa Local para el Empleo es un órgano que funciona dentro del Ayuntamiento en el que se destinan una serie de cantidades para lo que ustedes conocen como los planes de empleo o para planes, en este caso, agroecológicos o igualmente para lo que es proyectos cualificados, que se llaman así, y luego también en años anteriores se incluía un apartado que iba destinado a lo que se llamaba proyectos innovadores o emprendedores. Para este año, en la Mesa Local de Empleo, y es lo que le planteábamos a la concejal, se saltó el reglamento en el sentido de que en esa Mesa Local de Empleo se adoptó una decisión en el sentido de que la partida destinada a emprendedores se quita. Es decir, había 8.000 euros previstos, nos sentábamos en la Mesa Local de Empleo con 8.000 euros destinados a emprendedores y les explico quiénes son los emprendedores en nuestra localidad. Emprendedores es un autónomo que necesita pagar las cuotas de autónomos y por parte del ayuntamiento puede tener una ayuda. Emprendedor es quien decide emprender un negocio, va a hacer una inversión en ese negocio y por parte del ayuntamiento puede conseguir una ayuda. Y emprendedor también es quien ya tiene un negocio pero decide contratar a una persona para ayudarle en su negocio y en ese caso también por parte del ayuntamiento tiene una ayuda. Bueno, pues de golpe y de un plumazo se quitan esos 8.000 euros, que a lo mejor puede decir alguien, no es tanta cantidad, pero a una persona que está iniciando, a lo mejor una cantidad de 2.000, de 3.000 euros, pues le ayudan bastante. Y se quitó del siguiente modo, nos trajeron un nuevo proyecto para sustituir a este, que es un proyecto que nos hablaron en un principio, nos dieron 3 hojas de papel donde venía definido y es un proyecto donde consiste en se realiza un estudio para conseguir una ciudad más sostenible, más de calidad medioambiental, todo muy ligado a este fenómeno que tenemos a día de hoy de proteger el medio ambiente, con el que lógicamente todos los ciudadanos tenemos que estar de acuerdo, y se nos trae ese proyecto, ya digo, en 3 hojas de papel, se nos entrega ahí mismo y se nos explica que es algo interesante para el futuro. Luego vino una persona responsable de ese proyecto, quien serían los que lo llevasen adelante, y cuando nos cuentan en qué consiste el proyecto, hombre, desde el Grupo de Ciudadanos preguntamos en la Mesa Local de Empleo si eso era creación de empleo, porque realmente no es la finalidad de la Mesa Local para el Empleo de Miguel Turra. Resulta que lo que se hace es un proyecto, ese proyecto se eleva a Europa, en Europa le dan el visto bueno o no, y luego, posteriormente, si le dan el visto bueno, desde Europa se elabora una guía, lo llamaban así, donde vienen una serie de pautas para que luego nos vuelven al pueblo, a Miguel Turra, y se aplican. Puede ser plantar más árboles o puede ser acondicionar determinadas estancias que podemos tener en la localidad.
Y, en definitiva, el gasto lo va a hacer el ayuntamiento en el futuro. Vuelvo a repetir, en el futuro, cuando venga ese visto bueno de Europa en este sentido. Pero será Miguel Turra quien tenga que gastarse ese dinero. Y en ese momento, a lo mejor, es cuando se produce algún tipo de contratación. No sabemos si sí o no. Más pensando, y luego escucharán a la concejal de Empleo diciendo que va pensando en los jóvenes y demás. De golpe y porrazo, vuelvo a repetir, lo que hemos hecho ha sido quitar 8.000 euros que perfectamente iban a gente que crea empleo de verdad. Es decir, que no son planes limitados en el tiempo, sino que se crean tiempo que va a dar estabilidad, fundamentalmente, porque se contrata una persona, por lo menos que dure más de un año la contratación, cuestiones por el estilo. Bueno, lo que decíamos de saltarse el reglamento viene dado porque lo que es el reglamento que regula el funcionamiento de esta mesa local del empleo viene diciendo que es un órgano consultivo, que sus decisiones es verdad que no serían vinculantes, pero sin embargo que si se adopta algún acuerdo se trata que sea por consenso de todos los pertenecientes a esa mesa local de empleo. Ahí dentro estamos los partidos políticos, están los representantes sindicales, están distintas asociaciones y al final se trata de lograr un consenso entre todos para poner en marcha los proyectos que se decidan. Si no hay consenso, lo dice el reglamento, se procede a votación. Bueno, pues en esta mesa local de empleo de esta semana directamente se dijeron que no, que iban a hacer este proyecto, que salía adelante y ya nosotros dijimos que no estábamos de acuerdo con este sentido, que podía entrar por otra vía, pero no cargándose lo que es el plan de emprendedores. El Partido Popular manifestó lo mismo, incluso de comisiones obreras también dijeron algo relativo a los planes, a la duración de los planes de empleo y al final se adoptó la decisión de que se va a hacer. No hubo ni votación ni nada. Por eso formulábamos la pregunta de por qué se habían saltado el reglamento. La señora concejala ha dicho que no había sido así, que se puede adoptar el acuerdo. Conclusión de todo esto, ha dicho que van a volver a convocar la mesa local de empleo, es decir, nos ha dado la razón. Se saltaron el reglamento y tienen que volver a hacerlo para que, si es necesario hacer una votación, se gane la votación, si probablemente la vayan a ganar porque tienen mayoría, pero entendemos que la legalidad hay que respetarla. No por tener la mayoría uno tiene ya la razón. En ese sentido, significa que tiene que tener una votación detrás, estar respaldado jurídicamente y legalmente, y de ese modo se hacen las cosas mejor y nosotros aceptamos el resultado que se pueda dar en una votación, pero hay que hacerlo. Conclusión de todo esto, vuelvo a repetirlo. Una decisión adoptada por el equipo de gobierno saldrá probablemente en su momento, porque tienen mayoría y así se verá reflejado, donde van a hacer un proyecto que ya digo que es algo hipotético, en el sentido de que puede ser o puede que no, Europa diga que no está bien redactado. ¿Y cuánto nos cuesta? 6.000 euros. Esos 6.000 euros, en lugar de ir al autónomo que se da de alta, en lugar de ir al que quiere acondicionar un local para empezar a trabajar en él, al que quiere contratar a una persona porque la necesita en su negocio, pues al final van para redactar un proyecto y a ver si tenemos suerte y nos aceptan el proyecto o lo que sea, en lugar de crear empleo. Es algo que estamos detectando aquí en el ayuntamiento, que parece mentira, teniendo la situación que tenemos en muchas localidades de nuestro entorno y en muchas localidades de nuestro país, que se ven cada vez más negocios cerrados, vemos que se alquila, que se traspasa, y a pesar de ayudar a estas empresas, lo que hacemos es casi ponerle trabas. También dirá la concejala que es que para el pequeño comercio de la localidad se dota una partida en presupuestos de 20.000 euros. No nos engañemos, esos 20.000 euros no son para crear empleo, esos 20.000 euros son para promoción del pequeño comercio, se harán campañas, se harán distintas actividades, pero no es un apoyo directo y una ayuda económica directa para el emprendedor. Eso en estos momentos dejamos de tenerlo con este nuevo equipo de gobierno que ya lleva casi un año, pero que parece que anda un poco en guerra con lo que es el empleo en la localidad, como demuestran además los datos en cuanto a la estadística de paro en la localidad, porque durante el último año ha crecido el paro en Miguel Turra. Otra pregunta que hemos formulado, en este caso, tanto al concejal de Hacienda como al de Deportes, como he mencionado antes, es relativa al césped del Estadio Municipal. Saben que desde nuestro grupo, hace 2 años ya, presentamos una propuesta, un proyecto para que se sustituyese el césped natural del estadio por césped artificial, sencillamente por el mal estado en el que se encontraba el césped natural, y al final todos los grupos del ayuntamiento votaron a favor y se decidió que una partida de ese superávit del año 2017 se destinase para ese proyecto. Vamos a cambiar el césped y vamos a acondicionar perfectamente ya el estadio para que nuestros deportistas puedan por fin hacer deporte en el mismo sin ningún riesgo de lesiones, sin ningún tipo de inconveniente como venían arrastrando durante los últimos años. Se aprobó. Una vez fijada la partida, se licita, se da a una empresa para que lo haga. La obra, según la ley,
se tiene que hacer durante el año siguiente a haberse redactado el proyecto. Es decir, si el proyecto es año 2018, la obra se tiene que terminar antes de 31 de diciembre del año 2019. ¿Ustedes conocen que la obra esté terminada? Se lo digo yo, no está terminada. ¿Por qué? Pues de principio porque se retrasó el inicio a la hora de ponerlo en marcha, cuando lo normal es que en una instalación deportiva las obras empiecen o en el mes de junio, cuando acaba la temporada, o como muy tarde en el mes de julio, para aprovechar el verano, los 2 meses de verano, julio y agosto, comerse a lo mejor algo de septiembre, pero ya a mediados de septiembre tener la obra finalizada y arrancar las competiciones deportivas sin ningún tipo de problema. Aquí la obra empezó en septiembre. Continuó lo que es el acondicionamiento en un principio, adaptación de lo que es el terreno y demás, y cuando se va acercando Navidad nos dan la noticia de que como son fiestas y Navidades y demás, lo que es la alfombra que hay que extender sobre el campo, quien suministra el material, bueno, están de vacaciones y esto y lo otro se retrasa, no va a estar terminada el 31 de diciembre. Bueno, pues en un principio retrasado. Terminaremos la obra en el año 2020. Estamos en febrero del 2020. Se dijo en su día que a ver si a finales de febrero del 2020 estaba terminada. Termina febrero y ya saben que no está acabada. Hoy nos han dicho que un poco más. Pero la pregunta nuestra iba en el sentido de que lo que vamos a gastar en el césped, lo que haya que pagar este año 2020, se ha pagado ya una parte, por lo visto durante el año 2019, pero en el año 2020 hay que volver a pagar otra cantidad, que no será pequeña, que probablemente esté rondando los 200.000 euros de lo que falta por pagar. ¿Qué significa eso? Estos 200.000 euros que hay que pagar del césped en el año 2020 sí que afectan a lo que se llama regla del techo de gasto, que significa que un ayuntamiento no puede pasarse, hay una línea de la que no te puedes pasar en cuanto a los gastos que realizas. Como no lo hemos hecho en su tiempo, que en ese momento no afectaba, ahora en el año 2020 sí que afecta a esa línea roja que no se puede cruzar. Consecuencia de todo esto, que habrá otras partidas que están metidas en presupuestos que no se podrán tocar, porque aunque estén presupuestadas, si las tocamos nos pasamos de la línea roja y al final nos sancionan. Bueno, sanción administrativa, lo que vaya a ser por parte del Ministerio de Hacienda. Conclusión de todo lo que les estoy contando, mala gestión. Si la obra se hubiese hecho en su tiempo, si se hubiese empezado cuando nosotros decíamos que se tenía que haber empezado, se hubiese acabado en su tiempo y no habría habido ningún tipo de problema. Sin embargo, ahora vamos a tener un problema en el sentido de que queda reducido esa línea roja que no se puede cruzar y habrá otras partidas que no se podrán gastar por ese problema. Y habrá inversiones que tendríamos que haber realizado en otros sitios que no se van a poder hacer. Mala gestión, en definitiva. Por último, hemos hecho una tercera pregunta, ya digo, muy rápidas y demás, y en este momento tal vez me estoy extendiendo más, y es la relativa precisamente al cierre económico del año 2019. Ustedes recordarán que aquí hemos tenido debates tensos por parte del concejal que les habla, por parte de Ciudadanos, con el concejal responsable del área de Hacienda, don Pedro Mellado, que en los mismos, cuando salió adelante el presupuesto, presentamos una enmienda diciendo el presupuesto está mal, se está falseando lo que se está poniendo en el mismo. ¿Por qué? Porque la partida relativa a lo que íbamos a ingresar por el impuesto de vehículos, el que pagan todos ustedes cuando tienen cualquier tipo de vehículo, sea un coche, una moto, un camión, una furgoneta, un autobús, lo que sea, ese impuesto, el impuesto de vehículos, resulta que, gracias a Ciudadanos, hace 2 años se rebajó un 10% en todos ellos. Y como se aplicaba durante el año pasado esa rebaja, no se podían recaudar 860.000 euros, como decía el concejal de Hacienda en sus presupuestos. 860.000 euros en este impuesto. No, le dijimos, no va a ser esa cantidad porque hay un 10% menos. Serán 760.000, 750.000, más o menos. Y así hicimos la enmienda. Nos dijeron que no, tal. Votamos en contra de los presupuestos por varios motivos, pero el fundamental y uno de ellos porque estaba falseado el presupuesto. Cuando preguntábamos en cuanto a la ejecución, evidentemente, no se recaudan los 860.000 euros que decía el concejal de Hacienda. Ahora ya cerrado el ejercicio 2019, vemos que por el impuesto de vehículos se han recaudado 764.000. Es decir, nos estaban mintiendo. Lo estaban diciendo continuamente en los plenos, que sí, que a final de año se podrá recaudar, que si yo tenía una bola de cristal, que si sabía 764.000 cuando preveían 860.000. Es decir, casi 100.000 euros menos. Y esto siendo importante, sin embargo, no es lo más importante de todo, tal vez. Lo más importante que hemos querido preguntar es cómo es posible hacer un presupuesto donde en el apartado de ingresos
respecto de los impuestos directos, que son los más gordos que tiene un ayuntamiento, porque ahí está metido el IBI, está metido la plusvalía, está metido el impuesto de vehículos, está metido el impuesto de construcciones, el ICIO, y también está el impuesto, el otro que me queda, el de actividades económicas. Esos 5 son los grandes impuestos de un ayuntamiento. Bueno, pues estaba previsto que por estos impuestos recaudásemos, previsión, 5.083.000. 5.083.000. ¿Cuántos son los derechos netos? Que todavía no recaudados, pero bueno, lo que se entiende que se va a recaudar, 4.693.000, es decir, prácticamente 400.000 euros menos en los impuestos fuertes del ayuntamiento. ¿Ustedes entienden lo que significa eso? ¿Ustedes en su casa, si tienen una previsión de ingresar 1.000 euros en el mes y de repente no llegan a los 1.000 euros, sino que se quedan en 700 o en 600, ¿qué les pasa a ustedes? Problemas, evidentemente, no pueden llegar a fin de mes. ¿Nosotros llegamos a fin de mes? La contestación del concejal ha sido que al final se han cubierto todas las necesidades y demás. Les explico el truco para llegar a fin de mes. Ya que no recaudamos directamente, el truco está en transferencias del Estado por los tributos, que ahí no me meto porque realmente es un porcentaje respecto de lo que recauda el Estado y lo que nos corresponde a nosotros como población de un número determinado de habitantes y demás, pero luego entra en juego la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y la Diputación, que tienen que soltar dinero al Ayuntamiento de Miguel Turra porque por sus propios medios no llega. No llega para cubrir los servicios que tiene que pagar, no llega para cubrir todo lo que tiene de gastos a final de año. Tiene que ser la Diputación. Luego nos hablan de que si la Diputación ha puesto tal, ha puesto cual. Hombre, porque nosotros no llegamos. Y en el fondo es un dinero que o me lo dan o andamos muy mal. Ustedes en su casa, si alguien no les da esa diferencia que no ingresan, van a tener problemas. Pues a nosotros igual. Y la Junta de Comunidades lo mismo. Tiene que hacer una serie de aportaciones que luego las venden como nos ha dado la Junta y ha hecho estas obras y demás y tal. Porque nosotros no llegamos, porque no hacemos una buena gestión. Y luego encima porque falseamos el presupuesto. No se puede hacer un presupuesto en julio, cuando ya han corrido 7 meses del año y al final equivocarte en estas cantidades que les estoy diciendo. No es posible. Votamos en contra en el año 2019 y esperemos que para este año 2020 hayan atinado más, porque en el fondo es la cuestión de todo esto. Volvemos a repetir, son cuestiones que se van viendo, son muy al detalle, a lo mejor me extiendo mucho en comentárselas, pero creo que es importante para la ciudadanía, para que vean cómo es el funcionamiento real de un ayuntamiento, que se puede muchas veces identificar, ya digo, con una economía, no digo doméstica o una economía empresarial, pero en determinados aspectos sí que, evidentemente, sobre todo, el aspecto más sencillo, desde el punto de vista económico, es cuánto ingreso, cuánto puedo gastar. Conclusión, este año 2020, como veían que no llegaban, con lo que cuánto ingreso, abróchense los cinturones y métanse las manos en los bolsillos, porque el nuevo equipo de gobierno, el gobierno de progreso, como dicen ellos, yo lo llamo de regreso o de retroceso, subió el IBI, subió el impuesto de vehículos, subió el de actividades económicas y también el de publicidad en sitios estáticos y también actividades deportivas, alguno, todo para el año 2020. Cuando les venga ahora el recibo del IBI, cuando les venga el recibo del impuesto de vehículos y vean que pagan más que el año anterior, acuérdense de qué ocurrió en el mes de mayo en las elecciones y denle las gracias a quien está gobernando en Miguel Turra desde mayo del año 2019. Concluyo así, solamente han sido esas preguntas lo que hemos podido formular. En los siguientes plenos entendemos que habrá algo para debatir, pero en este caso no ha sido así. Y evidentemente me tengo que despedir deseándoles que disfruten mucho, mucho, mucho de los carnavales churriegos, porque merecen mucho la pena disfrutarlos hasta altas horas de la madrugada. Buenos días.